Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una bendición poder llegar a casita una vez más por medio del consejo de la palabra del Señor. Hay gozo en mi corazón en el momento de compartir la palabra del Señor y hablar de lo maravilloso que el Señor es en cada una de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, Él ha sido bueno y ha permanecido fiel. En esta hora vamos a tocar un tema de cómo llevar una vida limpia. Y el texto que vamos a utilizar base se encuentra ya en el Salmo 119, en el versículo 9. Antes de dar inicio al desarrollo de la palabra del Señor, lo quiero invitar a que allá en casita incline su rostro, cierre sus ojos como usted se ponga o se sienta más cómodo, y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta oportunidad a través del consejo de la palabra del Señor. Amado Padre, en esta hora, Señor, me acerco delante de tu presencia una vez más, rogándote, Padre, que por favor seas tú el que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos guíe a poder aprender de tu palabra en esta oportunidad, Padre. Que por favor prepares la tierra, Señor, prepares nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que implante esa semilla en nuestro corazón, Padre, que tú puedas ayudarnos a que el fruto pueda ser dado, Señor, al 101%, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, hermano. La palabra que vamos a estudiar, mejor dicho, o el tema es una vida limpia, basándonos en el Salmo 119, versículo 9, donde el salmista inicia esta porción de la Biblia con una pregunta y a la vez él nos da la respuesta. La pregunta que él formula dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo da la respuesta y menciona: con guardar tu palabra. Eso es bien interesante. La versión Reina Valera les acabo de leer y me gusta siempre leer una o dos versiones para poder ampliar un poco el tema. Y la versión Dios ha hablado dice: ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Y dice: viviendo de acuerdo con tu palabra. Amén. El tema pareciera que es enfocado a jóvenes en sí, pero realmente la palabra está enfocada desde el más pequeño hasta el más grande en edad, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Volviendo al tema, el salmista viene y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Buscando una de las definiciones en el hebreo de la palabra limpiar, es ser traslúcido, ¿verdad? Una ventana puede ser traslúcida, puede ser alguien, si lo miramos metafóricamente hablando, es de transparencia. Figuradamente es ser alguien inocente, alguien limpio, y ser transparente, como les decía. Es decir, el salmista dice: ¿con qué puede ser transparente el joven su camino? Cuando hay algo transparente, déjeme decirle que ahí no se puede ocultar nada. A eso se enfoca el salmista en este pasaje de la Biblia. ¿Cómo puede un joven no ocultar nada? Y dice: ¿con qué limpiar el joven su camino? Cuando habla la Biblia de camino, habla de un rumbo, habla de un sendero, habla de una vereda, habla de andar, pero también figuradamente lo utiliza como vida. Por eso la versión Dios ha hablado dice: ¿con qué podrá el joven llevar una vida limpia, una vida transparente? Y él dice: con guardar tu palabra. La palabra guardar no significa venir y esconderla, ponerla oculta. No, significa, hermano, lo que es proteger, lo que es cuidar, lo que es atesorar, lo que es conservar, lo que es ejercer, meditar, preservar o vigilar. Son definiciones que en la concordancia Strong le da la palabra guardar. Una de ellas, de las que le acabo de mencionar, habla de ejercer, es decir, poner por obra, es decir, practicar la palabra de Dios. Y en la palabra del Señor también nos dice un pasaje en la Biblia, dice que debemos de ser
hacedores de la palabra, es decir, llevar a la práctica la palabra que escuchamos y no solamente oidores. Y es ahí donde vamos realmente a marcar una diferencia como creyentes. Todos podemos escuchar la palabra del Señor, pero no todos pueden esforzarse por cumplir la palabra del Señor. Dice un pasaje, ¿verdad? Que si me amas, dice, guardarás mi palabra, dice el Señor. David, también conocido como el dulce cantor de Israel, fue un varón conforme al corazón de Dios, y a pesar de sus faltas, de sus errores, era alguien que amaba estar en la presencia de Dios, que anhelaba hacer la voluntad de Dios, de conocerlo cada día, cada momento. Él venía y decía en el tema central, si usted se pone a leer en el Salmo 119, que es el salmo más largo a través de toda la palabra, la parte central de este salmo es el venir y prestarle atención a la palabra del Señor. En el texto base, él hace esa pregunta, como le decía, y él mismo nos da la respuesta y expresa con total seguridad. Él no dice, él está titubeando en su respuesta, él dice con guardar tu palabra, es decir, con llevar a la práctica tu palabra, no la palabra que yo le estoy impartiendo ahorita de mi boca, no, sino la palabra que sale de la boca de Dios, es decir, la escritura que nos ha dejado, que es la palabra, la Biblia, si lo queremos llamar así, ¿verdad, amado hermano? En la Biblia, hermano, podemos encontrar con total, créanme que con total seguridad, le digo, encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir. Si tan solo nosotros nos tomáramos un poco el tiempo de venir y aprender, de escudriñar la palabra del Señor, nos ahorraríamos muchos problemas. Nos meteríamos a estudiar la palabra un poquito más a fondo, pero nos ayudaría y nos salvaría de equivocarnos muchas veces. A la luz de la palabra encontramos el consejo de Dios para nuestras vidas. Y es una palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente. Por eso dice que debemos de anhelar como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada es la que sale de la misma Biblia, de la misma boca de Dios, de la misma palabra de Dios. Cuando nosotros venimos y nos enfocamos a leer la Escritura y a perseverar en ella, aunque vengan doctrinas diferentes a lo que dice la Escritura, entonces el mismo Espíritu Santo nos va a hacer sentir y hacer rechazar las diferentes doctrinas que no estén conforme a la palabra del Señor. Pero vamos a ir desde el inicio, en el Salmo 119:1, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Cuando vemos la palabra bienaventurados, hemos sido enseñados que significa 3 veces dichoso. Es decir, dichoso los perfectos de camino. Dichosos los perfectos de camino. Es decir, hermano, los íntegros. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, siempre se esfuerza por hacer lo correcto. Es decir, la capacidad del ser humano para decidir sobre su comportamiento por sí mismo, ¿verdad? Y ahí podemos ver un ejemplo en Job. En Job capítulo 1, versículo 1-8, dice que Job, a pesar de lo que él estaba pasando, Job venía y mantenía la integridad de lo que él creía en el Señor. Usted se mete a estudiar la palabra en Job capítulo 1 y usted lee las calamidades que recibió Job. Job fue tratado en lo que lo hacía terrenal, es decir, con su familia, es decir, con sus bienes, es decir, con su salud. El Señor permitió que Job fuera tratado. Sin embargo, Job, a pesar de todas esas calamidades que él estaba pasando, la esposa viene y le dice, ¿y aún retienes tu integridad? Entonces, hermano, la integridad del Hijo de Dios no tiene que estar basada en las situaciones que está viviendo, sino basada en Dios.
en aquel que lo llama, en aquel que lo forma, en aquel que lo levanta. Y podemos ver una integridad muy sencilla si así queremos verlo. Un ejemplo podría ser, ¿verdad? Que estemos caminando, manejando en la ciudad en altas horas de la noche, no hay buses que circulen ni nada por el estilo, y de repente viene el semáforo y se nos pone en rojo. ¿Qué haríamos ahí? Nos atravesaríamos el alto, aunque sabemos que no hay carros que van ni que vienen, o esperaríamos que el semáforo rojo viene y se cambie a verde para poder pasar. Muchos a lo mejor vendrían y como no hay buses, que está vacía la calle, no hay buses que se atraviesen ni nada, a lo mejor se atraviesa el alto. Pero la integridad consiste en eso, que aunque no lo estén viendo a uno, aunque no estén detrás de uno, sabemos que tenemos los ojos de Dios puestos en cada uno de nosotros. Y ahí la integridad va a ser aquella que aunque nos estén viendo o no nos estén viendo, vamos a tener el temor de Dios en nuestras vidas. Y cuando hablamos de temor de Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino el respeto por lo que Él es en cada uno de nosotros. Es nuestro Dios, Señor y Salvador. Entonces el salmista dice, bienaventurados los perfectos de camino, es decir, los íntegros, los que andan, es decir, los que viven conforme a la ley de Jehová. Recuérdese que anteriormente en el Antiguo Testamento le fue dada a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Pero cuando el Señor Jesucristo viene, toma esos 10 mandamientos y los resume en 2. Y le dice, ¿verdad?, que toda la ley se resume en 2 mandamientos. En amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es parecido al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquella ley que fue dada, aquella ley que era difícil, hermano, de cumplir, porque nadie la pudo cumplir, para eso vino Cristo. Cristo vino para no abrogar, para no saltarse sobre la ley que le había dado Moisés, sino para cumplirla. Pero ahora viene y nos da un nuevo pacto, con mejores promesas. Y la manera en que nosotros vamos a poder estar entrando en ese mejor pacto es recibiéndolo como nuestro Salvador, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de Él para ser justos delante de Dios, para que podamos ser aptos de estar en la presencia del Señor. Pero ahora viene el Señor y no solo me hace ser partícipe de un nuevo pacto, sino me hace coheredero de Cristo, Hijo de Dios. Imagínense, hermano, imagínense, toda la heredad que le pertenecía al Hijo también es compartida con nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Qué precioso! Qué grande la misericordia del Señor hacia nosotros. Cuando no éramos nada, ahora somos coherederos con Cristo. Pero vamos a ser partícipes si andamos conforme a la ley de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Seguramente hemos tomado decisiones en nuestra vida, no sé usted, pero al menos yo, a veces he tomado decisiones en las cuales no he puesto atención a lo que el Señor quiere en dicha situación. Y me ha ido mal. Y a veces me he enojado hasta contra el Señor, perdóneme que así se lo diga, pero cuando ya lo analizo con mente fría y digo, Señor, perdóname, porque ni siquiera le consulté, ni siquiera le dije, Señor, ¿es tu voluntad de que yo me meta en esta situación? Si tan solo me hubiera tomado hoy un poco de tiempo y hubiese dicho, Señor, ¿es tu voluntad que yo me meta a este negocio? ¿Es tu voluntad que yo esté en esta relación? ¿Es tu voluntad que yo esté en este trabajo, Señor? Pero como hijos del Señor, tenemos que ser llamados a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra del Señor. Sigamos en el desarrollo, dice en el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, nuevamente la palabra bienaventurado 3 veces dichoso, los que guardan su testimonio. Y esto es bien interesante. Vamos a guardar nuestro testimonio no por lo que diga mi vecino, no porque diga lo que diga el hermano X o el hermano Y de la iglesia, no,
sino que vamos a guardar nuestro testimonio, porque dice la Escritura que si se enciende una luz, se enciende para colocarla en un lugar alto y que esa luz brille. Recordémonos que estamos en un mundo de tinieblas, un mundo de oscuridad, donde nosotros, nuestras antorchas, nuestro espíritu fue vivificado y la luz del mundo, que es Cristo Jesús, ya está en nuestro corazón. Entonces, como ya está en nuestro corazón, nosotros, como somos hijos de luz, debemos de andar en la luz. Y ahí tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio, es decir, la manera en la que estamos viviendo, no diciendo, no haciendo alegoría, no con tanta palabrería, no, sino calladitos con nuestra manera de vivir. Hermano, somos pecadores. Amén, claro que lo somos. Le fallamos al Señor, constantemente le fallamos. Pero el Señor lo que ve es la intención en tu corazón de dejar de querer hacer las cosas que anteriormente hacíamos. El Señor sabe que nosotros le vamos a fallar en determinado tiempo quizás. Pero el Señor quiere ver esa intención y esa lucha, porque la lucha más grande que tenemos es contra nosotros mismos. Pero dice aquí la Escritura, dichosos los que guardan su testimonio. Dichosos aquellos que vienen y se esfuerzan por querer agradar al Señor, poniéndoselo así, parafraseándoselo. Y dice, con todo el corazón le busca. ¿Por qué el corazón? Pregunto, ¿por qué el corazón? El corazón es la esencia del ser humano. Por eso dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón. Hermano, del corazón es donde brotan los pensamientos, los deseos, las malas intenciones, las bajas pasiones. Del corazón es donde viene y mana la sangre. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, apártalo. A veces le decimos, Señor, ayúdame a guardar mis ojos, Señor, ayúdame a guardar mis oídos, pero lo que el Señor quiere que sobre todo esto que nosotros estamos pidiéndole que nos guarde, guardemos el corazón, porque ahí en el corazón se centraliza la vida del ser humano. Y engañoso es. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Quién lo va a conocer? Dice. Y la Escritura dice, yo, el Señor, lo conozco. Aún la palabra no ha subido a la boca y nuestro Señor Dios Todopoderoso ya la conoce. Y por eso, hermano, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que nosotros debemos de buscarle con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, no limitándonos, hermanos. Hermanos, si Cristo no se limitó, Él dio todo, hasta la última gota de sangre, Él la dio en el madero. ¿Por qué nos limitamos? Porque siempre andamos corriendo, buscando al Señor de manera rápida, cuando deberíamos dedicarle tiempo al Señor. Cuando deberíamos de venir y tomarnos un tiempo, mire, y eso es parte de las trampas del enemigo, el que estemos afanados. Dios no nos quiere ver afanados, hermano. Dios no nos quiere ver afanados. Y muchas veces caemos en ese mismo rol que todo el mundo hace. Pero le quiero recordar, usted no es todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. Nosotros somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. La realidad del mundo, yo lo he dicho en varias ocasiones, no es la realidad suya ni es la realidad mía. Hay una realidad diferente para el Hijo de Dios. Y no porque seamos orgullosos, no, sino porque en su misericordia así es. Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene el cuidado de lo que necesitas. Y Él lo sabe. Pero Él quiere que le demos el primer lugar en nuestro corazón. Muchas veces se critica a las iglesias tradicionales acerca de ídolos de talla, pero todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón
llámese esposo, llámese hijos, llámese trabajo, llámese deportes, llámese lo que usted quiera llamarle y que esté ocupando su corazón. Eso es idolatría también. La avaricia. La avaricia es el amor excesivo hacia el dinero, hacia los negocios. Nos mantiene ocupados. Es que yo no tengo tiempo para buscar al Señor. Ok. ¿Y el Señor no tiene tiempo para darte su misericordia todos los días? ¿El Señor no tiene tiempo para darte de su amor todos los días? Claro que sí. Y eso es lo precioso. Lo precioso es esto de que a pesar de que nosotros somos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Sigamos avanzando. Pues dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. La iniquidad es, llamémoslo así, transgresión, pecado, iniquidad. Es lo más profundo del pecado. Ahí estamos. Cuando hablamos de pecado, estamos hasta lo más tope de la potestad del pecado, ¿verdad? Llamémoslo así. Y dice que los que le buscan de todo corazón no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Versículo 4 dice, tú te encargaste, dice esta versión, que sean muy guardados tus mandamientos. Y ahí es donde debemos nosotros, hermano, de esforzarnos. Y ahí quiero que usted me acompañe a Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Vamos a ir rapidito. Deuteronomio capítulo 5, en su versículo 29. Dice, ojalá piensen siempre de la misma manera y me honran y cumplan mis mandamientos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre una vida dichosa. Mire, y esto es bien importante. Es bien importante que lo que nosotros estamos haciendo ahora como padres de familia está marcando también a nuestras generaciones. Y lo podemos ver, hermano, ya en el pecado de Acán. Cuando Acán viene y él codicia los lingotes o el lingote de oro, y Acán viene y lo esconde, él no está pensando en la consecuencia de lo que va a tener sus generaciones, de lo que va a tener su familia, de lo que va a haber en su casa. No, él solo está pensando en el momento, en la codicia, y Acán viene y agarra el lingote de oro y lo mete en el manto babilónico y lo mete en su tienda, en su casa, en su morada. Y ahí ya estaba pecando contra el Señor. Entonces muchas veces nosotros venimos, actuamos y abrimos puertas al enemigo y al pecado y no estamos pensando en las consecuencias que eso tiene generacionalmente hablando. Cuando acá usted se mete a leer la historia ahí en el Antiguo Testamento, el Señor viene y le dice a Josué, Josué, hay pecado ahí en Israel. Llama a todas las tribus, llaman a todas las familias, de todas las familias llaman hasta que dan con Acán. Y Acán reconoce su falta. Y Acán fue apedreado, Acán fue lapidado, llamémoslo así, y él y su familia y todo lo que él tenía. Entonces, pueblo, tenemos que tener mucho cuidado de las decisiones que tomamos porque estamos arrastrando a nuestros hijos. Y no solamente de nuestros hijos. Recuérdense que tenemos un Dios celoso que castiga, dice, hasta la 4ª generación. Pero ¿sabe una cosa? Que si nosotros también andamos conforme a la voluntad del Señor, sus generaciones también van a alcanzar esa bendición. Y eso es lo precioso. Porque aquí dice en Deuteronomio 5:29, ojalá piensen siempre de la misma manera y me honren y cumplan mis mandamientos todos los días, para que tanto ellos como sus hijos tengan siempre una vida dichosa. ¿Quieres tener una vida dichosa? Esfuérzate por caminar conforme a la voluntad del Señor. Y esto es precioso, amado hermano. Cuando nos esforzamos por caminar conforme a la voluntad de Dios, hasta tus hijos van a alcanzar eso. Y no solamente tus hijos, tus nietos.
La otra vez platicaba yo con alguien, me decía, mira, yo no sé qué bueno hicieron mis antepasados, que gracias a Dios me va bien, y gloria a Dios por eso. Entonces, que nuestras generaciones puedan gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si nosotros nos esforzamos por caminar conforme a la palabra del Señor. Sigamos avanzando. Versículo 5, Salmo 119 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mire David, como le decía, el mensaje principal del Salmo 119 es el vivir conforme a la palabra de Dios. Y ahí quiero llevarlo a que me acompañe siempre en el libro de Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 10. Vayamos ahí rapidito. Salmo 51, 10. Y vea cómo dice, cuál era el anhelo de David para con Dios. Y dice, oh Dios, es una exclamación la que él hace. Pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y sobre todo fiel. Mire hermano, yo sé, o mi querido amigo, si es que están pues reproduciendo esta grabación, yo sé que en algún momento, hermano, hemos anhelado serle fieles al Señor. La versión Reina Valera dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano, caminar en rectitud no es fácil. No es fácil. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha batalla con la que peleamos. Es difícil el venir, hermano, y oponernos a tomar la forma que el mundo toma. Es difícil oponernos y no tomar la forma con las personas que andamos, con las personas que platicamos. A veces cuando sentimos ya hemos tomado la forma en nuestra manera de expresarnos. Pero David venía y decía, crea en mí un corazón limpio. Y si se da cuenta, él habla del centro de la vida, es decir, el corazón, en su totalidad. Y él decía, créeme un corazón limpio para mantenerme fiel a ti. Sigamos avanzando. Dice en el Salmo 119:6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Sabe que el enemigo, que en esta oportunidad el Señor lo reprenda, él lo que anda viendo es de qué manera nos acusa delante del Señor. Yo le digo, todos pecamos, claro, amén. Pero no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Cuando se practica el pecado, le estamos dando un motivo al enemigo para que nos acuse delante del Señor. Y lo primero que nos va a hacer sentir es culpa. Lo primero que nos va a hacer sentir es que no somos dignos para presentarnos delante del Señor. Y cuando nos sentimos que no somos dignos, nos alejamos del Señor, cuando al contrario deberíamos de venir y correr y ponernos a cuentas. El Señor dice en la Escritura, venid y estemos a cuentas, pueblo mío. A lo mejor se han abierto puertas. Bueno, pues entonces venga, póngase a cuentas con el Señor y en el nombre de Jesús cierre esa puerta. Pero usted siga peleando la buena batalla de la fe. Usted esfuércese, como decimos en el buen chapín, para que no tengamos cola que nos machuquen. Si tenemos cola que nos machuquen, ya le dimos poder a las tinieblas para que nos esté acusando. Pero le tengo una buena noticia. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo que si alguno pecare, dice, abogado tenemos para con Dios. Entonces, amado hermano, el enemigo nos quiere hacer sentir indignos. Por eso, el Señor nos habla, en este pasaje nos dice, entonces no sería yo avergonzado cuando
atendiese, es decir, cuando le preste atención, cuando camine en obediencia en todos tus mandamientos. Versículo 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Hermano, qué rico se siente cuando durante el día el enemigo ha venido, el enemigo no tiene autoridad con nosotros. Quédese claro esto, hermano, esto que quede muy claro. El enemigo no tiene autoridad en nuestras vidas, para nada, hermano. Pero dice que él anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y cuando nosotros, hermanos, nos hemos esforzado tanto para no darle lugar al enemigo, para no robarnos el gozo, para no robarnos la alegría, hermano, cuando le alabamos al Señor, lo hacemos con total libertad, con total seguridad, con total gozo, y nos gozamos delante del Señor. Pero cuando le hemos abierto puertas, nuestro espíritu se contrista. Y es ahí cuando el enemigo nos comienza a ganar la batalla. Pero le digo, ánimo, en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Solo no podemos. Usted solo no puede. Necesita del Señor. Entonces, amado pueblo, dice el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Voy terminando ya con el texto base. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y dice en el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Ojo, vuelve a mencionar el centro de la vida de nosotros. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante. Qué importante es que nosotros vengamos y nos aferremos a su palabra, y esa palabra la atesoremos en nuestro corazón, para que en el día de la prueba, de lo que hay en nuestro depósito, de lo que hay en nuestro corazón, nos va a ayudar a pelear la buena batalla de la fe. Entonces el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, con la finalidad de no pecar contra Dios. Espero haya sido de bendición para usted, como fue de bendición para mi vida compartir el consejo de la palabra en este pequeño tema. Lo exhorto a seguir buscando al Señor, lo exhorto a perseverar en el Señor, y déjeme decirle que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. El Señor le bendiga y acompáñeme a orar en esta oportunidad. Padre, te doy gracias, Señor, por ese hermoso privilegio de compartir tu palabra, Señor. Yo sé que nunca regresa a ti vacía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén. El Señor le bendiga, amado hermano.